Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate Padre también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. La moral cristiana. 1. ¿Las cosas están cambiando? Vivimos en un mundo que se está transformando muy rápidamente y de una manera tan compleja que es difícil discernir cuáles son los cambios más significativos y los que tendrán mayor influencia en la sociedad del mañana. ¿A dónde va el mundo? ¿Hasta qué punto los bienes de esta sociedad del futuro son realmente beneficiosos? La situación es la siguiente grosso modo. Explosión demográfica. El 95% de la población se concentra en los países en vías de desarrollo, es decir, con altos niveles de pobreza. Los recursos naturales no serán suficientes para sostener los niveles actuales de consumo de la población. Múltiples campañas agresivas de control de la natalidad surgen como una manera errada de solucionar esta situación. Disminución de las tierras agrícolas. Hay menos espacios que sirven para la agricultura, la ganadería y la pesca. Esto a causa del crecimiento de las ciudades, caminos e infraestructuras para manufacturas, así como los procesos de erosión, degradación y desertificación de muchas de las tierras y bosques producto del impacto ambiental de mineras y petroleras. La nueva revolución industrial o tecnológica. Cada vez menos hombres son necesarios para una eficiente producción ya que el artefacto reemplaza al hombre. La crisis laboral es muy frecuente en todo el mundo. Es usual hablar de responsabilidad social por parte de las empresas, situación que ayuda pero que no soluciona las terribles desigualdades sociales. Existe una importante actitud moral frente a todo aquello que atenta contra la dignidad y los derechos de las personas, pero la violencia crece con cifras macabras en todo el orbe. Pese a este contexto, está el hombre, con principios morales que rigen su comportamiento. Estos demuestran si sus acciones son respetuosas, bondadosas, enemigas de la maldad. Estas actitudes nacen en el espíritu del hombre, no dependen de lo material o de lo jurídico. La moral es el conjunto de valores espirituales, únicos y capaces de hacernos saber si las normas de conducta humana son buenas y aceptables o si no lo son. La mejor forma de saber si algo es moral es conocer a Jesucristo. Él es el hombre perfecto. Por tanto, si imitamos a Jesús, estamos imitando su moralidad. Ser un buen cristiano no es ser un hombre apegado a los valores morales. La vida junto a Cristo permite una vida coherente con los valores humanos. Solo gracias a él se puede encontrar sentido a la vida recta que exige los principios de la moralidad. La incapacidad del hombre moderno para superar esta crisis de valoración, reflejada en una constante insatisfacción, lo ha hecho buscar el sentido de su existencia en falsas ideologías o pseudofilosofías, tales como el individualismo, el hedonismo, el consumismo obsesivo, etc., como también en ciertas concepciones éticas alternativas. Es necesario que el hombre vuelva a encontrar en los valores esa chispa que ordena la propia vida, que ubica a Dios Todopoderoso como el centro de la existencia. Solo Él le dará estabilidad y paz al orden social. La vida y la educación se interrelacionan intrínsecamente. Ellas son definitivamente las herramientas por excelencia para mejorar la calidad de los seres humanos, para generar una sociedad más justa y llena de esperanza. Es importante expresar valores que fundamenten la moral cristiana, valores que orienten rectamente la vida de los jóvenes y le den la posibilidad de una vida digna en un futuro cercano, donde todos los hombres podemos acogernos, respetarnos y desarrollarnos. ¿Sabías que en América los países con mayor nivel de corrupción son México, Colombia y Perú? Además, ¿sabías que en el Perú la gente cree que el Congreso y el Poder Judicial son las instituciones más corruptas? ¿Qué piensas acerca de esta situación? ¿Por qué tendremos este escenario? Tú, joven peruano, como miembro de esta sociedad, ¿en qué medida eres responsable de esto? ¿Qué puedes hacer para revertir esta situación? 2. La conciencia se forma. El miedo a ser influidos es uno de los miedos más característicos de muchos hombres de nuestra época. Es bueno que un hombre esté alerta contra la influencia indebida o la mala influencia.
Hoy este miedo ha alcanzado, entre muchos, la categoría de una neurosis. Debemos esforzarnos por distinguir las influencias positivas y constructivas de las negativas o nocivas, para colaborar con las primeras y resistir a las últimas. Estamos siendo influidos, nos guste o no, nos demos cuenta de ello o no. Por la moda, por los puntos de vista que se nos presentan en los periódicos o en la televisión, por comentarios e incluso actitudes de nuestros amigos, etc. Estas influencias atañen a nuestras ideas, a nuestros criterios y, por tanto, también a nuestras conciencias. Pues si se puede definir la conciencia como una facultad o juicio moral que distingue entre el bien y el mal, evidentemente, tiene que juzgar de acuerdo con alguna norma, criterio o criterios. Existe un criterio básico para la conciencia, un criterio o distinción elemental entre el bien, lo que se debe hacer, y el mal, lo que se debe evitar, que la conciencia descubre inmediatamente que empieza a tener experiencia y a razonar. Por regla general este criterio se desarrolla preciosamente con sucesivas experiencias y razonamientos y, por tanto, bajo las influencias que nos rodean y afectan desde los primeros años, el hogar, la escuela, el ambiente, los amigos, las lecturas, etc. Se van descubriendo y adquiriendo así leyes o normas morales más concretas, criterios morales más precisos. Con el paso del tiempo, unos maduran, se confirman e intensifican. Otros se rectifican, porque se ve que eran más o menos equivocados, o dan lugar a otros criterios nuevos, etc. El caso es que el contenido de nuestra conciencia, los elementos de juicio que constituyen nuestro criterio del bien y del mal, está siendo constantemente formado o reformado, muchas son las situaciones que influyen en nosotros y eso es inevitable. La educación dentro de este proceso tiene como objetivo inculcar un conjunto de normas o principios y datos que hacen que una persona esté mejor preparada para la vida, busca inculcar principios de conducta, ayudando así a que el alumno los descubra e incorpore a su conciencia más rápidamente y mejor que si lo hiciera por sí solo. Toda educación que busca inculcar algunas normas morales o cívicas está encaminada, por tanto, a formar nuestra conciencia, a aumentar nuestra sensibilidad al bien y al mal. Sin embargo, las influencias que operan sobre el desarrollo de la conciencia no son siempre ni necesariamente formativas. Pueden ser deformadoras como, por ejemplo, en el caso de un padre o de un maestro que siembre principios de prejuicio racias, de esnobismo, etc. La idea católica es que una conciencia es verdadera o correcta cuando tiende a juzgar de acuerdo con la realidad y verdad de las cosas. Está equivocada o es errónea cuando los criterios o principios por los que juzga son, objetivamente, falsos. La formación de la conciencia, por tanto, es aquel proceso por el que principios verdaderos de conducta llegan, progresivamente, a ser operativos en la inteligencia de una persona. Su deformación es el proceso por el que principios falsos llegan, poco a poco, a configurar y gobernar la operación de la mente. Clases de conciencia. La conciencia es verdadera o correcta. ¿Cuándo? Tiende a juzgar de acuerdo con la realidad y verdad de las cosas. La conciencia es equivocada o errónea. ¿Cuándo? Los criterios o principios por los que juzga son objetivamente falsos. La realidad nos muestra que cada vez somos más los hijos de familias disfuncionales, padres separados o ausentes por viajes largos, o padres simplemente ausentes por una tiránica carga laboral. Somos hijos huérfanos de padres que viven ausentes, muchas veces crecemos solos, vulnerables, carentes o desprovistos de afectos. ¿Crees que esta situación tiene solución? ¿Qué podemos hacer? 3. Los principios rigen nuestro comportamiento. Decimos que los principios morales rigen el comportamiento de las personas. Estos demuestran si sus acciones o caracteres tienen un comportamiento humano, respetuoso, bondadoso, enemigo de la maldad. Estas actitudes nacen en el espíritu del hombre, no en lo material o en lo jurídico. La moral es un conjunto de valores espirituales, únicos y capaces de hacernos saber si las normas de conducta humana son buenas y aceptables y si no lo son. Pero la mejor forma de saber qué es moral es conocer a Jesucristo, Él es hombre perfecto, por tanto, si imitamos a Jesús, estamos imitando su moralidad. Ser un buen cristiano es ser un hombre apegado a los valores morales y la vida junto a Cristo entrega los valores morales que se necesitan para hacerlo. En efecto, solo gracias a Él se puede encontrar sentido a la vida recta que exige los principios de la moralidad.
Por ello, seguir a Jesucristo, adherirse incondicionalmente a Él, vivir como Él nos enseñó y compartir con nuestros hermanos el modo de vida que Él nos instruyó es la esencia de lo que debe entenderse por valores morales. En el Evangelio de San Juan Jesús dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». En definitiva, la vida en Cristo es la vida en la moral de todo cristiano. Al reconocer que somos hijos de Dios, aceptamos que todo lo que recibimos viene de Él, por tanto, las leyes morales son propias del hombre porque las recibimos constantemente de Dios en nuestros corazones. Él nos transmite su natural inclinación a ser bondadoso y a buscar el bien, que es la forma de vida verdadera para llegar a la vida eterna. Por ello es fundamental formar la conciencia, educar con temple y carácter. En Dios está la ley, en nosotros está cumplirla. Es así, como el hombre de valores morales es capaz de cumplir las leyes de Dios, de oír y de seguir su voz, por tanto, de entender sin confusión todo aquello que Él hizo. La sociedad de hoy tiene sus preferencias, traza sus caminos, establece sus normas, quiere determinar la bondad y la maldad de las cosas y no lo podemos permitir, debemos estar muy atentos y ser muy humildes para escuchar la voz de Dios que clama en nuestros corazones. El seguir a Cristo no es privilegio de unos pocos, es un llamado para todos los hombres, por tanto, el cumplimiento de los valores morales es de toda la humanidad, porque todos somos llamados a vivir santamente, todos estamos llamados a la plenitud de nuestras vidas. Una vida recta es la lucha de todos los días, es la determinación de cada uno de nosotros por elegir lo que Dios ya sembró en nuestro corazón. Nunca debemos olvidar que las características propias que distinguen al hombre bueno, lo que le hace ser un hombre digno del amor de Dios y merecedor de todas sus gracias, es hacer una vida asemejada a la de Cristo. Nos corresponde hacer de nuestras vidas un valor moral, un valor que no se puede transar ni menospreciar y que debe ser digno hogar de Dios, porque su lugar favorito para habitar es el corazón de los hombres. El ofertorio es el momento de la misa en el que el pueblo le ofrece a Dios las primicias de la tierra, lo mejor de uno, pero también es un momento para ofrecer las propias limitaciones. Podemos entregarle nuestra confusión, lo difícil de nuestro camino no, para que Dios la convierta en sabiduría y seguridad y nos llene de frutos buenos en beneficio de su iglesia y de todos aquellos que nos rodean. 4. Hagan lo bueno y eviten lo malo. Cuando una persona nace, no podemos predecir que una persona será moral o inmoral, si tendrá hábitos buenos o malos. Aun si Dios pone la ley divina en su corazón, es la socialización, su proceso de adaptación al orden de cada realidad cultural, el contacto con los demás y con las realidades, los que posteriormente generarán lo que se conoce como la segunda naturaleza, la que es adquirida durante su existencia y a partir de su núcleo familiar. De manera pues que esa segunda naturaleza se educa, se socializa y de ella depende esa costumbre que desarrollemos. Para algunos autores la moralidad la llevamos dentro y la tendencia natural es a ser buenos. Llamamos buena a la persona que procura vivir los valores y virtudes. De ahí que la tarea moral será fomentar las virtudes y evitar los vicios. Promover lo bueno y evitar lo malo. Es una tarea que, como ya dijimos, tendrá como protagonista a la familia y a la escuela. La obligación moral es la misma para todas las personas. Lo que varía es el escenario donde cada cual se desenvuelve y el grado de responsabilidad que cada quien tiene a su cargo. En un aula la obligación moral de hacer bien las tareas, es decir, con responsabilidad es la misma para el director que para el encargado de limpieza. De hecho, se les exigirá diferente y unas tareas tendrán más envergadura que otras, pero el deber es el mismo. Por ejemplo, un profesor tiene como obligación moral cumplir con las tareas asignadas con responsabilidad, cortesía, honestidad, es decir, con todos los valores que deben acompañar el ejercicio de la docencia dada y por demás de lo moral, por eso le pagan. En ese espacio el principio moral que debe predominar es el de la honestidad, entendida como disposición para ir al encuentro de todos sus alumnos sin discriminación, sin privilegios y con imparcialidad. El cristiano, además de individuo, es un ser social. La razón deriva de la propia naturaleza de la persona humana. En consecuencia, la sociabilidad del hombre lleva consigo que la moral cristiana abarque tanto exigencias individuales como sociales.
La síntesis de nuestra doctrina la expone el Concilio Vaticano II con estas palabras: el concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir sus deberes como corresponde a cada miembro de la sociedad, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí una ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas de este mundo, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga a un más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación de cada uno, Gaudium et Spes, numeral 43. En consecuencia, la moral católica es exigente y comprometida, porque nos propone un ideal altísimo, el de vivir como hijos de Dios, pero somos ayudados en nuestro camino por los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María y de los santos, y sobre todo por la gracia del Espíritu Santo que se nos da en los sacramentos. La dificultad del empeño es después compensada por aquella gratificación, paz y alegría interior que derivan de la conquista de todo gran ideal.